Nunca me había imaginado que, siendo conductor de tren, viviría una experiencia tan perturbadora. El trabajo en el ferrocarril siempre había sido monótono, las mismas rutas, los mismos paisajes. Sin embargo, hay un túnel, uno que atravesamos en las rutas nocturnas, que siempre me incomodó. La oscuridad dentro del túnel parecía más densa, más pesada que en cualquier otro lugar. Siempre lo había atribuido a la falta de iluminación, pero ahora sé que había algo más. Una noche en particular, estaba terminando mi turno cuando llegó la orden de un último recorrido. Acepté sin pensarlo, a pesar de que ya me sentía agotado. El tren iba prácticamente vacío, solo un par de pasajeros en los vagones traseros. La noche era extrañamente tranquila, el sonido del tren sobre las vías era lo único que rompía el silencio. A medida que nos acercábamos al túnel, sentí ese nudo familiar en el estómago. No era solo la oscuridad lo que me incomodaba, era la sensación de ser observado, como si algo o alguien estuviera esperando en las sombras. Siempre me recordaba que no tenía sentido pensar en esas cosas, que todo era psicológico. Pero esa noche, algo cambió. Entramos en el túnel. Las luces del tren parpadearon, lo que a veces pasaba, pero esta vez fue diferente. Cuando las luces volvieron, vi algo que no debería haber estado allí. De pie, junto a las vías, en el borde del túnel, había una figura. Era alta, delgada, pero no era humano. Su rostro no tenía facciones. No era un reflejo o una sombra, lo vi claramente, como si estuviera allí observando cómo el tren lo pasaba. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero me negué a detener el tren. Seguí adelante, pensando que había sido una ilusión causada por el cansancio. Unos minutos más tarde, las luces volvieron a parpadear. Esta vez, más prolongadamente. Cuando se encendieron de nuevo, esa figura estaba en uno de los vagones, de pie en el centro del pasillo, inmóvil. No había ningún ruido, no podía oír el sonido de los pasajeros que aún estaban a bordo. Solo el silencio. Parecía que el tiempo se había congelado. Intenté convencerme de que estaba alucinando. Pero luego, cuando miré hacia atrás, vi que la figura se estaba acercando a mí, lentamente. No caminaba, simplemente se deslizaba. Sin un sonido. El frío invadió la cabina, la temperatura bajó drásticamente, podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. El tren empezó a detenerse solo. Yo no había tocado los controles, pero era como si la máquina respondiera a su presencia. La figura estaba justo al otro lado de la puerta, sin moverse, pero podía sentir su mirada fija sobre mí. Un sonido sordo, casi como un eco, empezó a retumbar en las paredes del túnel. Era un lamento, un gemido ahogado que me perforaba los oídos. Quería correr, saltar del tren, pero estaba paralizado. No podía apartar la vista de aquella cosa. Y entonces, de un momento a otro, desapareció. Las luces del tren parpadearon una vez más, y todo volvió a la normalidad. El tren, que se había detenido, empezó a moverse nuevamente como si nada hubiera pasado. El frío desapareció, y la sensación de ser observado se desvaneció. Llegué al destino final sin ningún otro incidente. Me bajé del tren temblando, con las manos sudorosas y el corazón aún acelerado. Nadie mencionó haber visto nada extraño, y los pasajeros salieron del vagón como si todo hubiera sido una noche más. Desde entonces, evito tomar rutas nocturnas, y sobre todo, evito pasar por ese túnel. Aunque me dijeron que no había nada que temer, yo sé lo que vi. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo sentir esa presencia, vigilándome desde el otro lado de la oscuridad. El océano siempre me causó una mezcla de fascinación y miedo. La inmensidad de sus aguas, su silencio impenetrable, la profundidad infinita donde la luz se desvanece, todo eso me llenaba de una inquietud inexplicable. Sin embargo, me convertí en biólogo marino, buscando, tal vez, enfrentar ese miedo a lo desconocido. Hace 5 años, recibí una invitación para unirme a una expedición que estudiaría una fosa oceánica poco explorada en el Pacífico. Se trataba de una misión científica, patrocinada por una fundación privada. El equipo estaría formado por especialistas de todo el mundo, y nuestra tarea era cartografiar las profundidades de la fosa, tomar muestras y documentar cualquier forma de vida desconocida. El día en que zarpamos, el cielo estaba cubierto de nubes grises, presagio de lo que vendría. Tras varios días de navegación, llegamos al punto designado, un lugar en medio de la nada,
sin más referencia que el interminable azul que se extendía en todas direcciones. Bajo nosotros, se encontraba la fosa, un abismo insondable que, según los cálculos, descendía a más de 10.000 metros. A esa profundidad, la oscuridad era absoluta, y la presión, inimaginable. El plan era simple. Un pequeño submarino, diseñado para soportar las condiciones extremas, nos llevaría a 2 de nosotros hasta el fondo de la fosa. Los demás se quedarían en el barco, supervisando y comunicándose por radio. Yo, junto con la doctora Pérez, una oceanógrafa experimentada, fuimos los seleccionados para la misión. La inmersión comenzó de manera tranquila. A medida que descendíamos, la luz del sol se desvanecía rápidamente, y pronto nos encontramos rodeados de la oscuridad total. Solo los focos del submarino iluminaban el entorno cercano, mostrando las criaturas extrañas y bioluminiscentes que habitaban las profundidades. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los instrumentos y nuestras respiraciones contenidas. Pasados unos minutos, llegamos a una profundidad que ni siquiera los sensores parecían poder medir con precisión. Todo lo que nos rodeaba era un vacío oscuro, y la sensación de estar completamente solos en ese vasto abismo comenzó a afectarme. Era como si estuviéramos flotando en el borde del mundo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Los instrumentos comenzaron a fallar. Las luces del submarino parpadearon un par de veces y luego se apagaron por completo. Nos quedamos a oscuras. La radio, que hasta ese momento funcionaba perfectamente, comenzó a emitir un extraño ruido, una especie de interferencia, seguido de lo que sonaba como un susurro, como si alguien estuviera hablando a través de la radio, en un idioma que no podíamos entender. Era un sonido distante, pero a la vez cercano, y estaba cargado de una sensación de desesperación. Intenté restablecer la comunicación con el barco, pero no recibí respuesta. A medida que avanzaban los minutos, el susurro se hacía más fuerte, más insistente. Y fue entonces cuando la doctora Pérez gritó. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Algo se movía en la oscuridad, algo grande. El submarino comenzó a balancearse ligeramente, como si una corriente invisible lo estuviera empujando. El zumbido de los motores se volvió irregular, y la presión dentro de la cabina aumentó, haciendo que el aire se sintiera pesado y opresivo. De repente, una de las luces de emergencia del submarino se encendió. Solo una tenue luz roja iluminaba el interior de la cabina, y en ese momento vi el rostro de la doctora Pérez. Estaba pálida, con los ojos desorbitados, mirando fijamente a través de la pequeña ventana del submarino. Seguí su mirada y lo vi. Era una sombra, una forma gigantesca que se movía lenta pero deliberadamente a nuestro alrededor. No era una criatura, al menos no una que pudiera identificar. No tenía una forma definida, pero su presencia era inconfundible. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, envolviendo el submarino, observándonos. Los instrumentos del submarino empezaron a emitir pitidos de advertencia. La presión externa estaba aumentando, y el casco crujía bajo la tensión. Sentí un dolor agudo en los oídos, y supe que no teníamos mucho tiempo antes de que todo colapsara, pero los controles no respondían. Era como si algo estuviera reteniéndonos allí, en el fondo del abismo, sin dejarnos escapar. El susurro en la radio se transformó en un grito agudo, y las luces volvieron a apagarse. El tiempo se desvaneció. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o tal vez horas. Pero de alguna manera, el submarino comenzó a ascender. Sentí el cambio en la presión, y pronto el zumbido de los motores regresó. Las luces se encendieron de nuevo, y la radio volvió a la vida con las voces del equipo en el barco, llamándonos frenéticamente. Cuando emergimos a la superficie, el aire fresco y la luz del día fueron como un alivio abrumador. Pero algo había cambiado. La doctora Pérez no decía una palabra. Su mirada seguía perdida en el vacío, como si su mente se hubiera quedado atrapada en el fondo del océano. Y aunque traté de olvidarlo, de convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el estrés, no puedo. A veces, por las noches, cuando el mundo está en silencio, escucho ese susurro. Y sé que algo de esa oscuridad abisal, nos sigue observando, esperando el momento de regresar. Desde pequeño, siempre tuve una aversión inexplicable hacia los hospitales. No eran solo las agujas, ni el olor a desinfectante lo que me incomodaba. Era algo más profundo. La sensación de que los pasillos de esos edificios albergaban no solo el dolor de los enfermos,
sino algo mucho más oscuro, algo que no se podía ver, pero sí sentir. Hace unos años, un amigo mío, Andrés, me convenció de acompañarlo a un hospital abandonado, a las afueras de la ciudad. A él le fascinaban esos lugares. Solía visitar edificios viejos y en desuso para tomar fotos y explorar su historia. Yo, sin embargo, sentía una fuerte resistencia, pero no quería que pensara que era un cobarde, así que acepté. El hospital en cuestión había sido clausurado hacía más de 20 años. Hubo rumores sobre negligencias, desapariciones inexplicables y la aparición de enfermedades desconocidas en sus últimos años de funcionamiento. Desde entonces, el edificio había quedado desierto, acumulando polvo y el peso de los años. Cuando llegamos, el lugar parecía aún más tétrico de lo que había imaginado. El viento hacía crujir las ventanas rotas, y los muros desgastados estaban cubiertos de grafitis y plantas que habían invadido las estructuras. Pero lo peor era el silencio. Un silencio denso, que hacía que hasta el más mínimo sonido pareciera ensordecedor. Entramos por lo que solía ser la sala de emergencias. La atmósfera allí dentro era opresiva. Las viejas camillas, oxidadas y sucias, estaban dispersas por el lugar, como si los pacientes hubieran sido abandonados de la noche a la mañana. Mientras caminábamos por los pasillos oscuros, empecé a sentir un frío extraño. No era el tipo de frío que uno espera en un edificio abandonado, era más profundo, casi helado, como si algo invisible me estuviera rodeando. Sabía que no era el viento, sentí como algo en el ambiente cambiaba, como si el lugar, de alguna manera, estuviera vivo. Continuamos caminando, y cuanto más nos adentrábamos, más fuerte era la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Llegamos a lo que parecía una sala de espera. Las sillas estaban cubiertas de polvo, y el aire olía a humedad y abandono. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un susurro. Apenas audible, pero claro como el agua. Andrés negó con la cabeza haberlo escuchado, ocupado ajustando su cámara para tomar algunas fotos. Traté de ignorarlo, pensando que quizás solo era mi imaginación. Pero los susurros se repitieron, más insistentes esta vez. Palabras incomprensibles, como si alguien estuviera murmurando justo a mis espaldas. Un sudor frío recorrió mi cuerpo. Giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío y la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas rotas. Los susurros continuaban, pero ahora parecían venir de todos lados. Intenté mantener la calma, diciéndome que todo tenía una explicación lógica, pero el miedo comenzaba a ganar terreno. Decidí que era hora de irnos, pero Andrés no respondía. Lo busqué con la mirada, y lo vi parado en medio de la sala, mirando fijamente hacia una puerta entreabierta que daba a lo que parecía ser el área de pediatría. Me acerqué a él, y cuando lo toqué en el hombro, dio un pequeño salto. Sabía que teníamos que irnos de inmediato, pero antes de que pudiera decirle algo más, la puerta de la pediatría se abrió de golpe, con un chirrido aterrador que resonó en todo el edificio. Ambos nos quedamos paralizados, observando cómo el espacio oscuro tras la puerta se revelaba ante nosotros. Andrés, con una valentía que yo no compartía, decidió entrar. Traté de detenerlo, pero fue inútil. Lo seguí de cerca, mis piernas temblaban con cada paso que daba. El aire dentro de la sala era aún más frío. Las camas pequeñas estaban cubiertas de sábanas rotas, y los juguetes antiguos y descoloridos se esparcían por el suelo. Fue en ese momento cuando ambos lo escuchamos, el sonido de risas infantiles. Primero una, luego varias. Risas suaves, pero llenas de una maldad indescriptible. De repente, una de las camas se movió, arrastrándose unos centímetros sobre el suelo polvoriento. Fue tan rápido que apenas pudimos reaccionar. Salimos de esa sala corriendo, con el corazón en la garganta. Pero los susurros y las risas nos siguieron por todo el hospital. Cada paso que dábamos resonaba con más fuerza, y los sonidos se intensificaban. Ya no eran solo susurros, eran gritos lejanos, lamentos que parecían surgir de las paredes mismas. Cuando finalmente llegamos a la salida, me giré para echar un último vistazo. Y lo vi. En una de las ventanas del segundo piso, una figura pequeña, como la de un niño, nos observaba. No era posible que alguien estuviera ahí. Pero lo estaba. No me quedé para averiguarlo. Nos fuimos sin mirar atrás, y jamás volvimos a hablar de lo que vimos en ese hospital. A veces, en mis sueños, vuelvo a escuchar esas risas. Y siempre me despierto con la sensación de que algo, o alguien, sigue observándome desde la oscuridad.